Me llamo Zahid. Cursaba la secundaria cuando conocí a la hermana de un compañero. Nuestra amistad duró los 3 años de la secundaria respectivamente. Nuestra amistad podría decirse que era una de las mejores que tuve, pero tenía el presentimiento de que algo le había pasado a mi mejor amiga. La hermana me dijo que mientras mi amiga exponía una materia, se quedó observando un punto fijo en la clase y que de la nada se desmayó y esperaba que no fuera nada malo. Rápidamente la llevaron a un hospital. Con permiso de mi madre fuimos a visitarla. Mi amiga, al verme, se puso inmediatamente feliz y yo casi lloro al verla. Sentía que había algo de maldad y burla en ella. No sabía por qué, pero al ver la mirada de mi amiga ese día, parecía que no era ella misma. Decía maldiciones. Pasaron muchas cosas que hasta llegaron a nombrar a mi amiga la chica poseída, pues todo el personal sabía que sus palabras y ataques no eran comunes en una chica tan pequeña. Su madre nos decía que aquellos ataques de su hija eran algo traumáticos y que solo le pedía a Dios que la curara y salvara de aquello que le estaba pasando. Nosotras no podíamos hacer mucho, pues al no dejarnos entrar al hospital, solo escuchábamos lo que pasaba. Pero al parecer la madre de mi amiga tampoco quería hablar mucho respecto al tema. En esos años yo pasaba muchísimo tiempo en casa de mi amiga, porque me importaba mucho, e incluso a mi madre le afectaba que mi amiga estuviera en ese lugar. Hablando por WhatsApp, una noche con la hermana menor, me mandó un audio con un mensaje que decía: «Oye, escucha esto, hay una voz al final». Y al escuchar el audio, solo podías notar que mi amiga estaba hablando sola en su casa. Todos ya creíamos que a mi amiga lo que le pasaba era algo diabólico. En un momento del audio, ella llegó a preguntar: «¿Eres tú quien quiere llevarse a mi hermana? ¿Qué le has hecho?». En eso, en el silencio, se escuchó una voz tan macabra que aunque fueron solo segundos me hizo helar por completo la sangre. Parecía algo de inframundo lo que le contestó, y tan solo escuchó: «Quemar». Después se cayó una olla de la cocina. Al ir con mi amiga al día siguiente, me dijo que estaba completamente sola y que se asustó porque se escuchaba muy claro. Realmente ir a su casa me daba miedo. Sentía que desde la habitación en donde dormí una vez me miraban y era algo que simplemente no podía explicar. En ese tiempo la madre comenzó a ir con personas que curaban para pedirles ayuda con su hija. Pasados los 10 días llevaron a mi amiga con una curandera que les dijo que ya no podía hacer nada por mi amiga, pues tenía por dentro algo muy malo, y eso era ya inevitable. Pero la familia no se dio por vencida y la llevaron con unas personas que oraban y que hacían exorcismos. Ellos le dijeron a la madre de mi amiga que había hecho junto con otras amigas de ellas un pacto con la Ouija, que supuestamente una chica llamada Emma había entregado a mi amiga por el pacto. Desde ese día, la madre no dejó que viniera ninguna chica, pues creían que había pasado algo. Cuando mi amiga salió del hospital, su padre se la llevó a su casa, pues decía que el mal estaba en casa de la madre. Las cosas paranormales se hicieron más intensas en aquella casa, pues de la noche a la mañana, en la habitación de mi amiga, en la pared, se podía ver claramente una cara de un demonio. Yo la vi, y de solo verla me daba miedo. Yo había estado ahí y nunca se había visto antes. Tenía unos cuernos grandes y una gran sonrisa burlona en ella. Daba muchísimo miedo. Se caían las cosas, y la hermana pequeña me decía que en las madrugadas escuchaban a alguien tocarles la puerta y la ventana 3 veces y cada toque era más fuerte que el otro. En mi casa, mi madre solo le pedía a la santa que se curaran de aquello y que yo no me trajera nada de ella. Una mañana para irme a la preparatoria me desperté llegando a oler como a quemado en mi casa. Yo creí que era algo que habían quemado en la calle, pero al salir de mi casa no llegué a oler nada. Eso quiere decir que el olor estaba ahí adentro. Eso me dio mucho que dudar. 5 días después, como era común, fui a casa de Baez. Al llegar,
Todos los familiares estaban afuera de la casa. Me quedé con ellos y adentro de ella todo estaba oscuro. Yo creo que esperamos como media hora y unas personas salieron junto con la madre de mi amiga y por fin logré verla. Ella estaba dentro junto con su padre. Yo me emocioné pues creía que por fin volvería a casa de su madre, esa que estaba muchísimo más cerca de mi casa. Sin embargo, la madre se quedó hablando con aquellas personas y cuando al fin pudimos entrar a la casa, me sorprendí al ver a mi mejor amiga en aquellas condiciones. Ella tan viva, tan siempre alegre y con una vida por delante estaba totalmente delgada. Los huesos se le notaban demasiado. Podría decir que pesaba como 20 kilos. Su piel estaba amarilla y no podía hablar ni moverse por sí misma. Su mirada estaba fija. Y yo no podía creer que en tan solo 5 días de estar con su padre hubiera perdido tanto peso y de esa manera. Al ver su barba y mejillas, tenía costras de golpes. Al preguntar a la hermana qué le había pasado, el padre contestó que ella misma se los había hecho en la cama, como cuando frotas tus manos para darles calor. Mi amiga se lo había hecho, pero frotando su barbilla en el colchón de la cama con mucha fuerza, al tener uno de sus ataques. Yo simplemente no podía decir nada de aquella impresión sobre su aspecto. Su padre le daba de tomar agua y todos le dábamos impulso a que se mejorara. Hablábamos con ella aunque ella no respondiera nada, pero podía ver en su mirada que ella simplemente ya no era la misma que yo conocía. Y aunque no quisiera admitirlo, sentía una opresión en el pecho que me decía que mi amiga no sobreviviría. No quería pensar así, y no dije nada. Es más, solo sonreía y le decía a mi amiga que debía ser fuerte para poder ir a Japón, pues ese era su gran sueño. El padre se la llevó como a las 12 de la mañana, y yo me fui igual con esos pensamientos en mi cabeza. Al llegar a mi casa, esperando a que me regañaran, le conté a mi madre todo lo que pasó y cómo la vi. Ella me creyó y me dijo que no tuviera muchas esperanzas de ver a mi mejor amiga. Yo no quería creer eso. Casualmente esa noche no pude dormir nada realmente. Me despertaba al sentir que algo me veía y sentía un terror inmenso al igual que una gran tristeza. Esa noche soñé que mi mejor amiga venía a mi casa y me decía que no se quería ir, que quería quedarse, y yo solo le respondía que se podía ir, que yo la vería después, pero ella se aferraba a mí y juro por todo lo que conozco, que en el sueño nos dimos un abrazo realmente largo. Yo solo quería llorar. Así estuve toda la noche, con ese sentimiento en el pecho hasta que amaneció. Ese día no fue a la preparatoria, pues estaba muy decaída y muy mal realmente. No quería pensar que mi mejor amiga se fuera de este mundo, pues en esa etapa ya tenía yo una depresión, ya que 3 meses atrás mi papá había fallecido y no me estaba yendo nada bien en el estudio. Durante aquel día yo solo me distraje y trataba de estar, aunque mi madre me notaba rara. No le conté del sueño ni nada aún. Esa noche, como a las 9, recibí una llamada al celular de mi madre. Al contestar, esa llamada era para mí. Era la hermana menor de mi amiga. Yo le pregunté que qué pasaba e inmediatamente se me vino a la mente lo peor. Ella me habló y en cuanto supe, todo mi mundo se vino abajo. Me sentía verdaderamente mal y comencé a llorar como nunca. Ella solo me dijo: Zahid, ella ya falleció. La estamos velando ya. Mi madre me vio y de inmediato me abrazó tomando el teléfono, pues yo solo me salí a tomar aire y poder llorar ante aquel impacto que tenía. Nos arreglamos para ir al funeral de mi amiga. Totalmente devastada, no sabía qué hacer o decir. Al llegar, había compañeros de la secundaria que estaban ahí. Yo llegué con la familia a darles mi pésame y abracé demasiado fuerte a su hermana menor. Después de velarla y de ver su cuerpo inerte en el ataúd, casi al final del funeral, nos salimos a tomar aire. Ella me platicó que mi amiga había muerto a las 4 de la mañana en casa de su padre. En ese momento, yo lo relacioné con mi sueño. Lo que yo había soñado
Era mi amiga despidiéndose de mí. Ella no quería irse. Me dijo que no quería decirme nada temprano porque les había dado a mi amiga hasta la tarde para poder velarla. Esa noche me dijo que su padre, unos días antes, en la oscuridad, había vivido muchas cosas paranormales, que mi amiga se levantaba en la madrugada y se quedaba frente a la cama de su padre mirándolo con odio, y que mi amiga siempre tenía un olor fuerte en la piel, como algo echado a perder, y que por más que la bañaran, o por más jabón que los curanderos le daban, no se podía ir este olor, y que vomitaba y no podía comer nada ya. Por eso se había puesto tan delgada. La cuidaban como un bebé y aunque no quisieran, la ataban a la cama para que no se hiciera daño ella misma. También me comentó que quien habían sospechado de entregar a mi amiga al demonio fue a mí, porque era su amiga más cercana, pero lo rechazaron cuando los curanderos me vieron. La hermana me dijo que incluso 2 semanas antes de todo, mi amiga le decía que veía una figura negra muy alta y de ojos rojos que la veía de una manera que le daba miedo, que todas las noches la veía y la acechaba, que olía quemado muy penetrante y esa cosa le hablaba diciendo que se la llevaría. Mi amiga tenía miedo, pero no le quería decir nada a su madre para no asustarla o preocuparla de más. La causa de la muerte exacta nunca la supieron y solo les dijeron a las personas que había muerto naturalmente. Yo sabía que mi amiga no había muerto así, pero nadie sabía si presionaron a mi amiga para que diera su alma a un demonio, o si fue una de las exmujeres del padre, pues este siempre prometía amor eterno a sus amantes, y con ninguna se quedaba, pero la última que tuvo lo dejó con el corazón roto, y le dijo al padre que se lo pagaría con lo que más quiera en la vida. A ciencia cierta nunca supimos qué pasó. Yo creo que algo la orilló a hacerlo. Una semana antes de que todo aquello empezara, mi mejor amiga me preguntó: «Oye, ¿puedo vender mi alma al diablo?». Eso me sacó mucho de onda, pues ella era muy inocente sobre eso. Yo solo le dije que el diablo siempre cobra todo al doble o al triple cuando él le quiere, y que hacer pacto con él era darle una fecha a tu muerte. Al final todo fue muy triste, pero incluso después de los rosarios de mi amiga, se seguían escuchando cosas en su casa. La cara del demonio en la pared se quitó después de 1 año y raramente yo me llegaba a despertar en la madrugada una noche al mes. Yo creía que era algo normal, pero me pasó varias veces. Durante los siguientes 12 meses me despertaba siempre a la misma hora, 4 a.m., como si fuera algo que me despertara o mirara. Y siempre eran las fechas de aniversario de muerte de cada mes de mi amiga. Pero eso me daba miedo y nunca se lo conté a nadie. No sé si fue por mi amiga o no, pero incluso con la muerte de mi padre, eso de despertar nunca me pasó. Ya no he hablado tanto con la hermana menor, pero según me dijo, dejaron de pasar cosas en su casa y que ahora llevan como protección una medalla para cualquier cosa. Sin duda esta experiencia fue lo que más me ha marcado hasta ahora, y yo con mis 18 años puedo decir que los demonios existen. No supe realmente qué hizo a mi amiga o qué le hicieron, pero ahora sé que a ella se la llevaron muy joven y que nadie sabrá la verdad exacta de lo que le pasó, pues ella se lo ha llevado hasta la tumba.